Bueno, Natalia, creo que somos nosotros nada más los que estamos. Por tanto, vamos a estar iniciando nuestra clase de hoy. Vamos a esperar a ver si se siguen incorporando más compañeros tuyos, pero mientras tanto voy a ir aprovechando para dar algunas indicaciones, ¿ok? Primeramente, quiero comentar que ya las evaluaciones están en la plataforma del primer examen parcial, ya están completas. Pueden irse a la parte de calificaciones, ¿verdad? En la plataforma Moodle y ahí van a poder ver las puntuaciones que realizaron tanto para la parte teórica, ¿verdad? El examen teórico, como también la parte de la evaluación del ejercicio práctico, ¿ok? Entonces ya están en plataforma, pueden verificar en la opción de calificaciones y ahí ver el tema de los puntajes que ustedes obtuvieron, ¿ok? Ahora, si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir al privado y podemos estar viendo las consultas que tengan referente al puntaje del examen parcial. ¿Ya? Bueno, primeramente, lo que quiero hacer en la clase pasada es hacer un breve recordatorio nada más, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que era la introducción a a Microsoft Excel, donde estuvimos trabajando, ¿verdad? Con las definiciones de lo que era la hoja de cálculo, ¿verdad? Estuvimos identificando lo que eran es decir, la definición, identificamos lo que eran las celdas, vimos las propiedades que tienen, las funciones que tienen estas hojas de cálculo. Ok, voy a mostrar así brevemente nada más donde estuvimos trabajando principalmente en lo que era el entorno de trabajo en Microsoft Excel, ¿verdad? Pudimos identificar que Excel, ¿verdad? Primeramente se le conoce como un libro de trabajo, ¿verdad? Cuando ustedes crean el archivo Excel, cuando ustedes identifican en la parte superior del título, le identifica como libro, ¿verdad? Y dentro del propio Excel, que en este caso sería el libro, tiene varias hojas con el cual ustedes pueden ir trabajando, ¿ok? Entonces, estuvimos viendo las funciones que tienen, como les mencioné, ¿verdad? Después vimos algunos pasos, ¿verdad? Que tienen ustedes para poder abrir un archivo Excel. Lo que siempre tienen que identificar es el logo, ¿verdad? Siempre va a ser en forma de un librito con una X en el centro y va a estar de color verde, ¿verdad? Esta es la aplicación de Microsoft Excel que pertenece al paquete de Office también. Después estuvimos identificando lo que es el área de trabajo, donde estaba la parte del título, el menú de herramientas, en este caso las barras de menú, que son estas pestañas. Y después estuvimos identificando sus partes y más adelante, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que ya era el libro de trabajo. Después trabajamos con lo que era principalmente algunas definiciones, ¿verdad? En que nos ayuda, que en este caso ya serían las hojas de cálculo. Cada libro tiene distintas hojas de cálculo, nosotros podemos ir habilitando. Y después vimos lo que eran las filas y la columna y la intersección que se genera entre la fila y la columna tiene como definición de celda, ¿ya? Que es esta. Entonces nosotros, cuando empecemos a trabajar en el libro de Excel, vamos a estar cargando nuestros datos dentro de esa celda y cuando nos posicionamos en él ya sería una celda activa. ¿Ok? Entonces, eso es brevemente lo que vimos la clase anterior. Hoy ya vamos a estar trabajando con lo que sería principalmente el tema de funciones, pero ¿qué tipo de funciones vamos a estar viendo? Voy a mostrarles una pequeña presentación, que esta presentación más que todo es para que ustedes puedan tener una idea, ¿verdad? De lo que va a ser nuestra clase de hoy. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con lo que es, comparto nuevamente, con lo que es funciones en Excel, pero específicamente vamos a estar viendo la función de promedio aritmético, ¿verdad? Esta función de promedio aritmético nos va a permitir a nosotros poder determinar, en este caso, el valor del promedio de datos que tengamos nosotros para calcular. Entonces, para poder utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que en este caso sería esta función, lo que nosotros debemos de hacer es, primeramente, en la celda en la cual vamos a determinar este cálculo, ¿verdad? Es posicionarlo en una celda que se encuentre vacía, ¿ok? Una vez que estemos dentro de esa celda vacía,
vamos a escribirle el signo es igual siempre para la aplicación de cualquier función, ¿verdad? En Excel es aplicar el signo es igual y luego sería, en este caso, el uso de la función a calcular. Entonces, en este caso sería, nos posicionamos en la celda, ponemos el valor es igual y una vez que ponemos el valor es igual, le escribimos promedio. Y después, entre paréntesis, ¿verdad? Tendríamos que definir desde qué celda va a realizar el cálculo hasta qué celda sería. Por eso es la definición del uso, es igual promedio y celdas con números. O sea, eso quiere decir que nosotros vamos a seleccionar, como nos muestra en el ejemplo de abajo, desde la celda A2, ¿verdad? ¿Qué significa? Columna, fila 2, hasta la celda de columna B, fila 2 también. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar dos columnas a calcular y entonces le vamos a pedir que nos determine el promedio. Eso sería como primer punto, ¿verdad? Para poder determinar el promedio, esta es la función a utilizar. Después vamos a estar trabajando con las funciones que sería de funciones máximas y funciones mínimas. Ahora, ¿qué nos permite determinar esta función? Esta función nos va a permitir determinar, primero, en este caso, nos va a permitir determinar aquellos valores máximos, ¿verdad? Que tengamos nosotros dentro de nuestra celda y queremos resaltar, ¿verdad? ¿Qué valor máximo existe dentro de un número de datos que tenemos nosotros calculado? Entonces, al utilizar la función max, ¿verdad? Nos va a determinar aquella celda que nosotros seleccionemos y que nos muestra aquel valor máximo de numérico, ¿ok? Entonces, después, si es que queremos determinar cuál es el valor mínimo dentro de un grupo de datos que seleccionemos, podemos aplicar lo que es la función min, ¿ya? Entonces, para poder aplicar cada una de estas funciones es muy parecido a la promedio, ¿verdad? Con la única diferencia nada más que esta ya nos va a determinar un valor diferente, ya nos va a dar el valor de promedio, sino que nos va a dar el valor máximo que estemos buscando nosotros. Por tanto, un ejemplo que tenemos acá para poder calcular el valor máximo es, nos posicionamos en la celda donde queremos calcular y a partir de ahí en adelante escribimos el signo es igual, escribimos max, ¿verdad? Que es la función max, y a partir de ahí en adelante habilitamos nuevamente el paréntesis y decimos que los valores a calcular se encuentran de A2, ¿verdad? Dos puntos, hasta C8, ¿ya? Eso significa que le estamos pidiendo que calcule desde la columna A, fila 2, hasta la columna C, fila 8. ¿Ok? Hay un gran número de valores ahí y de ese grupo de valores les estamos pidiendo que nos realice y nos dé o nos muestre aquel valor máximo que tenga ese grupo de información. Y lo mismo sucede para la función del valor mínimo. Cuando queremos buscar un valor mínimo dentro de un grupo de datos, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en una celda vacía y a partir de ahí escribimos nuevamente la función es igual, ¿verdad? Escribimos es igual, escribimos min y de ahí seleccionamos, ¿verdad? La celda que queremos calcular, que en este caso sería desde la columna A, fila 2, hasta la columna B, en este caso, fila 4. Y dentro de ese número de información, entonces nos va a mostrar aquel valor mínimo que pueda tener los datos que nosotros seleccionemos para que nos dé como resultado. ¿Ya? Y lo mismo pasa con C3 a 29. Entonces, esa es otra de las funciones. Luego tenemos lo que es la función contará. Acá les estoy mostrando las funciones que vamos a estar trabajando hoy. La función contará es una función que nos va a permitir contar aquellos valores, ¿verdad? Es decir, nos va a permitir contar aquellas celdas, que en este caso serían celdas no vacías, ¿verdad? A diferencia de la función contar, dice que contará, cuenta aquellos valores que no sean números, o sea, cuenta aquellos valores que dentro de las celdas no tengan valores numéricos, pero que tampoco se encuentren vacías, ¿ya? Porque la función contar cumple otra función. Eso vamos a estar viendo en la siguiente clase. La de hoy solamente va a ser la función contará, ¿verdad? Que va a contar aquellas celdas que no son vacías, pero tampoco tienen valores numéricos. En este caso, significaría que estaría contando nombres,
descripciones y demás según tengamos datos cargados dentro de nuestra planilla, ¿ok? Entonces, lo que ignora son aquellas celdas vacías, de modo que pueda ser útil para saber cuántas entradas tiene una tabla. Cuando se refiere a entradas, se refiere a aquellos valores de datos cargados dentro de la celda que no son números. Entonces, independientemente de que si los datos son numéricos o no. Entonces, el uso de esta función es nuevamente posicionarnos dentro de una celda vacía, ¿verdad? Donde queremos que se cargue esa información y una vez que estemos en esa celda escribimos la función es igual, nuevamente escribimos contará y entre paréntesis y seleccionamos desde qué celda hasta qué celda queremos que se realice esa opción de contar. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá nos muestra es igual contará y nos dice que es desde la columna A, ¿verdad? No definimos nada más si es fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila A, N, en este caso sería, según si es que estamos trabajando con el tema de las columnas, ¿verdad? Definir hasta qué número nuevamente sería también. Entonces, eso es la función contará. Y después vamos a estar trabajando con la función promedio, ¿ok? Y la función promedio, en este caso este ya es un promedio sí, que es un promedio sí condicional. Eso quiere decir que va a realizar el cálculo de promedio si cumple con un requisito. ¿Ok? Esa es la función promedio punto sí. Entonces, esto nos va a permitir obtener un valor de promedio o media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio. ¿Ok? Entonces, dicho criterio es el que se va a determinar si una celda es tomada en cuenta o no dentro del proceso de cálculo. Para que realice esta función promedio, tenemos que darle nosotros unas indicaciones. Por tanto, acá ya tenemos una imagen de lo que en este caso sería la aplicación de esta función, donde seleccionamos el rango y el rango principalmente sería las columnas y las filas a calcular. ¿Ok? Después tenemos el criterio y el criterio sería que queremos que busque una información que cumpla con estas características. Eso quiere decir la función de criterio. Y el rango promedio en este caso ya sería definir cuál sería la función de ese rango, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos determinar dentro de ello? Entonces, por eso es que tenemos acá como definiciones obligatorias, ¿verdad? Aquellas celdas que serán evaluadas, es el rango. El criterio es la condición que debe cumplir para poder realizar el cálculo, en este caso de la celda, que están tomadas en cuenta, ¿verdad? En el cálculo del promedio. Y el rango promedio, ¿verdad? Que es la sección de abajo, más que todo define como si fuera opcional, que son aquellas celdas que contienen un valor a incluir en el rango promedio. En caso de omitirse, se utilizarán las celdas de rango, que serían esta es la que seleccionamos como primer punto, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de compartir esta sección y ya vamos a entrar en lo que sería realmente nuestro ejercicio de hoy. Entonces, hoy tenemos una planilla sencilla, ¿verdad? Voy a compartir ahora. Vamos a compartir nuevamente y vamos a estar trabajando con esta planilla, ¿ok? ¿Me confirman, por favor, si están pudiendo visualizar? Sí, no. ¿Dudas que tengan hasta Sí, antes? se Genial. Genial, genial. Entonces, si no tienen dudas, entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Acá tenemos como primer punto, estos datos yo ya había cargado, ¿verdad? El ejercicio en sí está principalmente enfocado en este cuadro, ¿verdad? Que es un ejercicio básico en Excel, donde tenemos 8 ejercicios a realizar. ¿Ok? Entonces, ya nosotros tenemos los alumnos, ¿verdad? Le tenemos a Pablo, Santiago, Raúl, Ignacio, Manuel, Enrique, Ramón, Pedro y Javier. Después tenemos las secciones a la cual pertenecen estos alumnos, que son sección A, sección B, sección C. Después tenemos la orientación, que sería, en este caso, si son de letras, si son de ciencias, y las calificaciones. ¿Ya? Voy a desmarcar esto para no confundirles. Ok, entonces el ejercicio nos pide, ¿verdad? Para poder realizar, recuerden que para realizar el cálculo, ¿verdad? Para poder aplicar cada una de estas funciones, nosotros tenemos que posicionarnos en la celda que vamos
a calcular. Entonces, eso significa que si el ejercicio uno, ¿verdad? El ejercicio uno nos pide hallar la nota media de los alumnos. Eso quiere decir que nos está pidiendo, ¿verdad? Cuando nos dice hallar la nota media de los alumnos, no nos está pidiendo ni por orientación, ¿verdad? Ni por clase, solamente nos pide la nota media de los alumnos. Eso sería entonces seleccionar esta donde dice nota los valores completos de todos los alumnos para poder determinar la nota media. Por tanto, eso significa, si nos dice nota media, sería la utilización de la función promedio. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar función, tenemos varias opciones. La primera opción, voy a centrar un ratito este. La primera opción que tenemos nosotros para poder calcular es, primero tenemos que posicionarnos en la celda en que vamos a calcular, que sería esta que estoy seleccionando ahora. Esta es mi celda activa. Recuerden, en la clase pasada les había mencionado, donde nosotros pulsemos el cursor del computador, es la celda en la cual vamos a estar cargando la información. ¿Ok? Entonces, para ustedes identificar en qué lugar se encuentra la celda, esta es la sección donde ustedes van a ver en qué lugar se encuentra la celda activa de ustedes, que nos dice que está en la columna I, fila 8. Si vemos columna I, fila 8. ¿Ok? Ahí ustedes van a poder identificar en qué lugar se encuentra. Pero en este caso, nosotros vamos a hacer el cálculo del promedio en esta celda que es en el cuadrado, en el cuadradito acá, donde ya tenemos, ¿verdad? Marcado nuestro dato a calcular, en este caso sería nota media, acá donde dice datos es donde vamos a cargar la información. Entonces, eso se encuentra en qué celda? En H8. Sería columna H, ¿verdad? Columna H, fila 8. Entonces, nos posicionamos en esta celda y ahí es donde vamos a aplicar la función promedio. Recuerden, para poder determinar promedio era aplicar la función, en este caso sería es igual, escribimos promedio y entre paréntesis escribimos, o en este caso seleccionamos los valores de dónde va a sacar, ¿verdad? Nuestra función para calcular. Entonces voy a escribir función es igual, ya en el teclado escribo función es igual y ahí voy a escribir promedio. Promedio. Al estar escribiendo promedio, el Excel de forma automática ya quiere predecir qué tipo de promedio queremos utilizar. Entonces, cuando estamos escribiendo ya nos muestra las opciones. Tenemos la opción de promedio, tenemos la opción de promedio sí, que es un promedio condicional. Después tenemos la función de promedio sí conjunto y después tenemos la función de promedio A. En este caso, lo único que vamos a utilizar es solamente función promedio. Entonces, al estar seleccionada en la opción promedio, lo que vamos a hacer es, en el teclado del computador, vamos a escribir no, vamos a seleccionar la tecla que dice TAB, en este caso sería Tablur. Así, les voy a mostrar varias opciones que tenemos. Acá es de la forma en que pueden escribir ustedes, hacer de forma manual, escriben promedio, una vez que seleccionan, aplican, en este caso, la tecla Tablur en el teclado, y ahí ya les muestra una orientación. Les dice, promedio es igual promedio, que está acá abajo, y ahora les pide que seleccionen los números, número uno, número 2, y ahí sucesivamente le muestra 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que les está pidiendo que seleccionen los valores que van a calcular. Por tanto, como es las notas, lo que quiere que determinemos, entonces vamos a seleccionar desde acá y vamos a arrastrar hasta la calificación de Javier, que es hasta esta sección. Y ahí ya tenemos nosotros seleccionados los valores a calcular que se encuentran en la columna E7, ¿vieron? Columna E7 hasta, ¿verdad? 2 puntos sería acá, hasta la columna E15, sería E15, fila 15. ¿Vieron? Columna E, fila 15. Entonces, todos estos valores es lo que nosotros seleccionamos para calcular.
Entonces, para finalizar la carga de la fórmula, cerramos nuevamente el paréntesis, cerramos el paréntesis y le damos Enter a nuestro teclado. Y ahí ya tienen ustedes calculada la función de promedio. Si nos posicionamos arriba de esa celda nuevamente, van a ver ustedes que la nota media es de 7.11. Entonces acá arriba van a ver ustedes la función que aplicar. ¿Vieron? En esta celda escribieron es igual promedio, entre paréntesis, desde la columna E7, fila 7, hasta la columna E15. Sería hasta la fila 15. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la función promedio. Este es un paso para calcular. ¿Cuál es el otro paso para calcular promedio? Elimino otra vez la fórmula, nos posicionamos nuevamente en la celda donde queremos calcular. Entonces, si quieren aplicar la función en esta sección, acá en la parte superior tenemos una opción que se llama insertar función. ¿Vieron? Que es fx. Entonces, para aplicar cualquier tipo de función dentro de una celda, pueden utilizar esta fx, automáticamente ya habilita el es igual y ahí nos pide consultar qué es lo que queremos utilizar. De forma predeterminada, utilizando la función fx, siempre nos va a mostrar aquella función más utilizada dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? En este caso, si ustedes utilizan la función fx y promedio no se encuentra acá, lo único que tienen que hacer es escribir en la parte superior donde dice buscar una función y ahí escriben ustedes promedio, promedio y le dicen ir. Cuando le dicen ir, automáticamente ya les muestra todas las funciones que existen con promedio. ¿Ya? Entonces seleccionan la primera, que es la que queremos utilizar solamente, la función promedio, le dicen aceptar y acá nos pregunta, ¿verdad? Acá ya nos pregunta desde qué número hasta qué número queremos calcular nosotros. Y acá nos dice que va a agarrar los valores del E8, que es E8, hasta G8, que sería G8, sería hasta la columna G8. Realmente acá no hay valores a calcular. Por tanto, lo que hacemos, donde nos dice el número 1, es vamos a darle clic a este botón y ahí vamos a seleccionar los valores a calcular. ¿Vieron? Entonces, una vez que ya tenemos seleccionada, volvemos a darle botón en esta sección y ahí ya tenemos que el número 1 a calcular va a ser desde E7, que sería la columna E, fila 7, hasta la columna E15, sería la columna E nuevamente, fila 15, que es esta sección. Entonces, todos estos valores seleccionamos para calcular. Una vez que ya tenemos definido qué son esos, le decimos aceptar. Y ahí está. ¿Ok? ¿Dudas? Esa es la función promedio. Entonces, ahora vamos a estar entrando en lo que sería la función máxima y mínima, que el ejercicio nos pide, el ejercicio número 2 nos pide hallar la nota máxima obtenida. Sería, quiere que determinemos, ¿verdad? Dentro del grupo de notas que tenemos acá, ¿cuál es la máxima? ¿Cuál es aquella calificación máxima que hay acá? Por tanto, para poder aplicar esa función, podemos hacer de forma manual, como les dije, valor es igual, escribimos max, ¿verdad? Podemos presionar la tecla tablur o directamente le ponemos el que es el paréntesis y seleccionamos los valores. ¿Ya? Porque lo que nos pide es determinar el valor máximo de las notas. Cerramos paréntesis y le decimos Enter. Y ahí tenemos el valor máximo de las calificaciones que es 9.5. ¿Ya? También ese es de forma manual. Si hacemos el cálculo utilizando la función fx, recuerden, siempre tienen que posicionarse en el lugar donde ustedes quieren cargar ese cálculo, ese dato. Entonces, yo quiero definir ese valor en esta celda que está al lado donde dice nota máxima, es una celda
y esta donde dice dato es otra celda que es una celda vacía. Entonces, para poder aplicar una función tiene que ser sobre una celda vacía, ¿ok? Entonces, estamos acá en la celda vacía que está donde se encuentra la fila donde tenemos que determinar la nota máxima y acá lo que vamos a hacer es aplicar la función fx, una vez que estamos seleccionados, una vez que hayamos seleccionado nuestra celda, le decimos función fx, ahí vamos a buscar. Nuevamente, si no está definido en esta sección, escriben ustedes max, le dicen ir y les va a mostrar, ¿verdad?, las funciones que existen con ese nombre. Entonces, lo que queremos, la función max, que es de máxima, le decimos aceptar y acá nos pregunta cuál es la celda que queremos o las celdas que queremos seleccionar para calcular. Entonces, nuevamente le damos a este botoncito que está que nos muestra con una flecha hacia arriba y ahí definimos las celdas a calcular que se encuentra desde la columna E7 hasta, ¿verdad?, a la columna E15. ¿Ok? Tenemos seleccionada estos valores. Sencillo, gente. Ya tienen definido eso. Acá ustedes van a ver todos los valores seleccionados. Le dicen aceptar. Y ahí ya les muestra la nota máxima, ¿verdad? Que es este ejercicio número 2 ya. Voy a marcar, ya estos dos tenemos definidas. Todos ya tenemos definidas y calculadas, ¿ok? Entonces ya tenemos nota media o nota promedio. Ya tenemos la nota máxima y ahora nos pide la nota mínima. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? El ejercicio 3 nos pide hallar una nota más baja obtenida. O sea, nos pide que calculemos la nota más baja dentro de este grupo de datos. Entonces, nuevamente les digo, nos posicionamos en la celda donde queremos realizar el cálculo, que es esta celda, ¿verdad? Donde ya se encuentran los valores de los datos. Nos posicionamos acá y acá, como les mencioné, pueden escribir de forma manual, nada más que si van a escribir de forma manual, siempre tienen que poner por delante el signo es igual. ¿Ya? Recuerden, esto que les estoy mencionando también va a ser una pregunta de lo que va a ir en el examen parcial en la parte teórica, porque les puedo preguntar, identifiquen cuál de todas las fórmulas es correcta. Y yo les puedo poner las fórmulas correctas, pero a lo mejor una de ellas es la que tiene el signo desigual. Entonces, esa que tiene el signo desigual y después tiene el valor del promedio, ustedes tienen que identificar que siempre delante de cualquier función que se va a aplicar, tiene que estar el signo es igual. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hallar el valor mínimo o la nota mínima. Para eso me posiciono en la celda, le doy función fx, busco la función mínima, selecciono, ¿verdad? Le digo aceptar y a partir de ahí en adelante voy a seleccionar desde qué columna, desde qué valor queremos nosotros seleccionar hasta qué valor. Entonces volvemos a seleccionar nuevamente. Como son notas, vuelvo a seleccionar desde la columna E7 hasta la columna E15, ¿verdad? Que son los valores de las notas a calcular. Definido eso, le digo aceptar. Y acá tenemos que la nota misma, es decir, la nota más baja obtenida, ¿verdad? Para el ejercicio 3 es 5. ¿Ok? Si revisamos acá al ojo, vamos a identificar que esta es la nota más baja. Supongamos que la nota más baja sea esta, no sea 6, sino que sea 4. Si yo hago el cambio acá, automáticamente nuestros valores, ¿verdad?, que se encuentran en esta sección, cambian. Y también cambia la función que nosotros hemos aplicado como nota mínima, ya nos identifica que ese valor 5 ya no es, sino que es el 4. ¿Ok? Entonces vuelvo nuevamente a regresar, este que era 6 y volvemos nuevamente a nuestra función. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos la nota media, que es el promedio determinado, la nota máxima, que es el valor máximo alcanzado, ¿verdad? Dentro de nuestras calificaciones, y también la nota mínima alcanzada. Ahora, ¿qué nos pide en nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio ahora nos pide determinar el número de alumnos que hay. El número
de alumnos. Recuerden que habíamos visto lo que es la función contará y recuerden que la función contará lo que hace es cuenta aquellas celdas no vacías, pero que no tienen que ser numéricas, sino que más que todo son de otros valores para poder realizar aquel eh, sumatoria o contar aquellas celdas no vacías dentro de nuestra tabla, ¿ok? Pero no tienen que ser numéricas, porque si le aplicamos la función contar, estos valores no van a ser calculados, nos va a decir que no existen valores. Entonces, para calcular la cantidad de alumnos que hay que aplicar la función contará, porque es para realizar el cálculo no numérico y también de celdas no vacías. Entonces, acá podemos aplicar nuevamente, como les mencioné, para aplicar esa función podemos escribir es igual, escribimos contará y a partir de ahí seleccionamos desde qué columna hasta qué columna queremos contar. Entonces, o también podemos aplicar la función fx, ¿verdad? Estamos posicionados en la celda, le decimos fx y ahí buscamos la función contará. Si ustedes no encuentran esta sección, solamente escriben arriba contará, le dicen ir y ahí ya les va a aparecer la función. Ya está seleccionada en color azul, le dan a aceptar y les pregunta desde qué valor hasta qué valor quieren calcular. En este caso sería desde qué celda hasta qué celda. Y nosotros queremos calcular desde Pablo hasta Javier. ¿Ya? Que sería desde B7, columna B7 hasta B15. ¿Ya? Todos estos valores. Entonces le decimos aceptar y ahí nos dice que la cantidad de alumnos, ¿verdad? Nota más baja. El 4, número de contar el número de alumnos de participantes. Entonces, acá ya nos dice que la cantidad de alumnos que hay son 9. Entonces nos contó todas estas celdas sin necesidad de contar los valores que ellos tienen porque son nombres. Entonces son aquellas celdas no vacías. ¿Dudas hasta acá con la aplicación de la función media, máxima, mínima y número de alumnos? ¿Ninguna? Esa fórmula en donde se encuentra, aparte de lo que usted nos dice, está escondido en la aplicación, perdón, en eh, en la hoja de Excel, en algún Sí. lugar. Las funciones, es decir, estas funciones que les estoy mencionando ahora están en la presentación que les mostré a ustedes recién, que eran las funciones, y ahí tenemos la función media, la función máxima y la función de la opción de contará, ¿ya? Que es en la presentación anterior. Voy a compartir un ratito, creo que está acá. Sí, acá está. Voy a mostrarle. Pero en una planilla de Excel, cuando yo abro para hacer, Sí. encuentro eso en algún lugar específico, todas esas funciones. Sí, es decir, vos vas a poder encontrar, ¿verdad? Vas a poder encontrar estas funciones aplicando en base a las necesidades. Un ejemplo, yo acá quiero aplicar, supongamos nada más, que yo acá quiero aplicar la función de promedio para ciencias, ¿verdad? Vos te posicionas en la celda y le decís función fx. Y acá están todas las funciones y tiene, ¿verdad? Su indicación de cómo se aplica. Acá te dice, si vos le decís la función mínima, te dice que ese devuelve el valor mínimo de una lista de valores. ¿Ya? Entonces acá te muestra más o menos los valores que podés utilizar para calcular. Entonces te muestra como resultado un X valor. Entonces, esto también tiene una explicación, ¿verdad? Dentro de la propia aplicación, dentro del propio Excel también tiene una opción de ayuda. Cuando vos querés utilizar una función, un ejemplo como era la función máxima, acá esta función máxima vos la aplicabas y vos le decís que querés aplicar una función máxima, le decís aceptar y acá te da una breve explicación de cómo se calculan esos valores. ¿Ya? Acá te dice que devuelve un valor máximo de una lista de valores. Si le decimos la función contar, ahora me posiciono en una celda vacía nada más para poder aplicar esta fx. Entonces ustedes van a ver que si aplicamos la función contará, acá te da una breve explicación que cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango
Cuando se refiere a rango, se refiere a un grupo de datos seleccionados. ¿Ok? Si yo selecciono estas dos, me van a contar los valores que hay en cada uno de estas celdas. Eso quiere decir, sí, acá hay 9 y acá hay 9, total hay 18. Entonces te va a lanzar 18 valores. Entonces siempre cuando vamos a aplicar una función, siempre tenemos que identificar qué es lo que queremos calcular. ¿Ya? Entonces, como el ejercicio 4 nos decía el número de alumnos participantes, dice. Eso quiere decir que quiere que contemos todos los alumnos que están. Entonces, acá aplicamos, nos posicionamos en la celda no vacía, ¿verdad? En esta celda vacía, y ahí lo único que hacemos, aplicamos la función que necesitamos calcular, que es en base a lo que nos está pidiendo acá, que nos dice que contemos. Entonces, lo que vamos a contar son datos no numéricos, y para los datos no numéricos la función es la función contará. Entonces decimos fx contará, le decimos aceptar, seleccionamos los valores, que son estos valores, ¿verdad? Y ahí le decimos aceptar. Yo puedo seleccionar una celda vacía también, ¿verdad? No necesariamente Javier, sino que esta celda 16, y solamente me va a contar aquellos valores que tienen, en este caso, nombres. Entonces yo le elegí hasta de B7 a B16, que el 16 ya es una celda vacía, le digo contar y me cuenta que son 9. O sea, son 9 hasta acá los nombres que están ocupando un espacio dentro de estas celdas. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, sé que hay un poquito de duda en esta, pero de todas formas les voy a estar compartiendo la presentación que les mostré, y estos datos que están acá les voy a compartir también un ejercicio realizado y el otro ejercicio que les voy a dejar en blanco para que ustedes puedan calcular y a partir de ahí probar si es que les sale o no les sale las funciones para cada uno de ellos, ¿ok? También vamos a estar trabajando con estos datos también en todo el transcurso de nuestra clase hasta nuestro examen parcial, que es más que todo va a estar enfocado en los ejercicios de Excel, ¿ok? Entonces, esto que ustedes están viendo es el inicio recién de todo lo que vamos a realizar, y son ejercicios sencillos con el cual vamos a estar trabajando nosotros. Esto más que todo es la aplicación básica de las opciones de función media, promedio, valores mínimos y valores máximos, ¿ok? Entonces, ya ahora, yéndonos a al siguiente ejercicio, que es hallar la nota media, nos pide, ¿verdad? Que ella nos pide hallar el valor promedio. En este caso, ese valor promedio va a estar enfocado principalmente en lo que sería la orientación académica, nos dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos está pidiendo que hallemos los valores media para la orientación académica. O sea, valor, que es esto lo que queremos hallar, pero ¿de quién queremos hallar? De la orientación académica. Eso sería para ciencias y para letras, ¿ya? Orientación académica sería ciencias o letras. Entonces, para poder aplicar promedio en esta sección, ya estamos hablando de lo que sería promedio punto sí. Sería un promedio condicional, ¿ok? Entonces, para aplicar función promedio, sí, como les mencioné, podemos, es decir, primeramente nos posicionamos en la celda donde queremos calcular, ¿verdad? Que es esta. Entonces, ahí le digo función fx, y acá ya vamos a buscar la función de promedio punto sí. Si ustedes no encuentran en esta sección, escriben en la parte superior promedio punto sí, y ahí le dicen ir. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo es que calculemos en base a determinados datos que nos piden hallar. Entonces, promedio punto sí, y acá ya tenemos. Nos dice rango a calcular, ¿verdad? Sería seleccionar el rango. Vamos a ver si busca el promedio aritmético de la celda que cumple con un determinado criterio o condición. O sea, el rango es el rango de celda que desea evaluar. Entonces sería esta, ¿verdad? Sería estos los valores a calcular, y el criterio, ¿verdad? Sería de cuál, en este caso sería de ciencias.
¿Alguien escribió? Ok, Natalia, no hay problema. Entonces, continuando nuevamente, y ahí ya nosotros tenemos seleccionada, ¿verdad? Los datos que nosotros queremos calcular. Y acá lo que tenemos que identificar nosotros, ¿verdad? Va a ser lo que, acá ya tenemos que lo que queremos calcular se encuentra dentro de este grupo de datos. Entonces, el rango promedio sería todo esto. Repito, volvemos nuevamente. Promedio sí, valor a calcular, criterio es ciencias, ¿verdad? Porque lo que vamos a hallar en la orientación media de todas esas notas que vamos a calcular, queremos que nuestro criterio sea ciencias. Recuerden, ciencias tiene que coincidir, ¿verdad? Con estos datos de orientación, que es el criterio es ciencia, y el rango promedio es seleccionar todos estos. ¿Por qué este es el rango promedio? Porque acá nos va a definir de lo que nosotros seleccionamos cuáles pertenecen a letras y cuáles pertenecen a ciencias. Entonces le decimos aceptar G7, tenemos rango promedio G7, G14, hay un valor que no me está agarrando acá un ratito, medio sí, G7 hasta G15, este, vamos, y este, dos decimales, dos decimales. Entonces, nuevamente, vuelvo. El promedio que tenemos que calcular está en base a, primeramente, de D15 de D7 a D15 sería el rango de orientación. Perdón, hace rato elegí el rango de notas, no. El primero es el rango de orientación, ¿verdad? Que es de dónde queremos sacar la información, que es dentro de orientación tenemos letras y ciencias, ¿verdad? Por tanto, de ese grupo de datos que tenemos a seleccionar, queremos que elija la que es el G14, que es ciencias, ¿verdad? De este número que solamente queremos que calcule ciencias. Entonces, definimos de D7 a D15, que son esta columna, de D7 son de letras hasta D15 terminan letras nuevamente, pero tenemos todos los valores de letras y ciencias y les estamos definiendo que esos datos que va a seleccionar, que va a ser de ciencias, que nos calcule el promedio. Entonces, que sería de E7 hasta E15. Definimos eso, le decimos aceptar y le dejamos solamente hasta dos decimales, que para eso solamente le definimos en esta sección. Y el valor calculado, ¿verdad? Para la nota media es de 7,63 y es para ciencias. Si queremos aplicar, ¿verdad? Nuevamente, el valor de la nota media para letras, ¿verdad? Para letras aplicamos la misma función con la única diferencia que en este caso vamos a seleccionar letras como criterio. Entonces, seleccionamos nuestra celda donde vamos a calcular función fx. Acá ya tenemos la función que utilizamos anteriormente, que fue promedio.si. Le decimos aceptar y acá nos dice rango. ¿Qué rango queremos utilizar para calcular? El rango que quiero utilizar para calcular primeramente es el de la orientación, ¿verdad? Porque de acá va a sacar la información. Le digo, ya está seleccionada, ¿verdad? Ya seleccioné de D7 a D15, que es la orientación. ¿Cuál es mi criterio a calcular? Mi criterio a calcular es letras. Voy a seleccionar letras, eso es lo que quiero que calcule. Vuelvo a abrir nuevamente. ¿Y cuál es el rango promedio entonces que va a utilizar para calcular la celda? Es una vez que determine mi rango, que son lo de la orientación, le estoy diciendo que solamente me calcule lo de letras y voy a seleccionar los valores entonces que va a calcular, que serían las notas. Selecciono, que es de E7 a E15 y ahí le digo aceptar. Y ahí tenemos. Entonces, el valor promedio para letras, ¿verdad?
es de 6.7, de 6.7 de este grupo de valores, de calificaciones, pero que solamente está enfocado para letras. ¿Ok? Hay una variación, supongamos que exista una variación acá en los valores de ciencias, esto no va a modificarse. ¿Por qué? Porque solamente me hizo el promedio para letras. Voy a modificar nada más. Ciencias, le digo que ya no es 7, sino que ya es 9. Esta que es de Santiago, cambio por 9. Van a ver ustedes que va a variar lo de ciencias, pero no va a variar lo de letras. ¿Ok? Entonces vuelvo nuevamente a seleccionar la anterior, que es 7, y vuelve todo igual. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar a la inversa. Si hay una variación en letras, ciencias no se va a modificar, pero sí se va a modificar los valores de letras. Supongamos que este de Ignacio, ¿verdad? Que es de 6,5, que es de letras, ahora es 5. Si cambio, vieron, hay una variación en el promedio de letras, pero no hay una variación en el promedio de ciencias. Eso es porque no se ven afectados, porque solamente los cálculos de promedio que determinamos eran para cada una de estas secciones. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Este ejercicio determinado. Ahora nos pide hallar la nota media para cada una de las clases. O sea, nos pide la nota media para la clase A, en este caso sería la sección A, la sección B y la sección C. Y la nota media es como aplicamos anteriormente, gente. ¿Qué sería? Nuevamente, nos posicionamos en la celda en que queremos calcular, donde dice datos, le decimos función fx ya, promedio. Ahora, ¿qué es lo que nos pide hallar? Nos pide hallar la nota de las clases. Entonces, vamos a seleccionar las clases, ¿verdad? Los valores, en este caso, en la columna donde se encuentra clases, que sería desde C7 hasta C15, ya seleccionamos. Después nos pide cuál es el criterio, ¿verdad? Para calcular, queremos que calcule solamente la clase, la nota media de la clase A, o sea, que pertenecen a la clase A. En este caso se encuentra en G8. Selecciono esta y ahora lo único que nos falta para el rango promedio es seleccionar todos los valores. Todos los valores que están acá, que pertenecen al grupo de alumnos, y ahí le decimos aceptar. Primero, nos pide hallar nota media de qué? De las clases. Entonces, ¿qué clase vamos a hallar? Clase A. Entonces, lo primero, nuestro rango a calcular es clase. Seleccionamos de C7 a C15. ¿Cuál es el criterio a calcular? El criterio es que tiene que ser de la clase A. Entonces seleccionamos esta celda que es G18. Y ahora lo que estamos definiendo es el rango promedio, que son los valores, o en este caso las notas, de toda la clase. Y entonces ahí le decimos aceptar. Una vez que le damos a aceptar, ya nos da la nota promedio, ¿verdad? Que pertenece solamente a la clase A. Ahora vamos a calcular la nota promedio, la nota media de la clase B. Aplicamos la misma función, lo único que hacemos, nos posicionamos en la celda donde queremos calcular y le damos la función de fx, seleccionamos promedio sí, o sea que queremos que calcule el promedio sí, cumple con una condición, entonces promedio.sí, le decimos aceptar. El rango a seleccionar, recuerden, es el de la clase, ¿verdad? Seleccionamos la clase. ¿Cuál es el criterio a calcular? Me posiciono en esta sección. El criterio es que quiero que calcule solamente el promedio de la clase de los que pertenecen a la clase B. Entonces selecciono G18, que es esta celda, y ahora voy a seleccionar el rango promedio, que son las notas. Entonces selecciono todas, que es de E7 hasta E15. Definido eso, le digo aceptar, y ahí tenemos el promedio para la clase, en este caso sería para la clase B. Ahora, ¿qué nos falta para poder terminar esta sección? Lo único que nos pide es calcular la nota promedio o la nota media de la clase C. Entonces, nuevamente me posiciono en esta celda vacía, voy a irme nuevamente a la función fx, digo fx porque esta es la celda que estoy seleccionando, le digo fx, vieron que se activa acá la función es igual, promedio.sí, selecciono, rango es seleccionar nuevamente la clase,
¿ok? Que es de C7 a C15, porque estamos calculando, en este caso, las notas de las clases, en este caso en específico, que sería como criterio la clase C, ¿verdad? De la clase C, queremos realizar el cálculo del promedio y nuestro rango promedio, en este caso serían los valores, serían las calificaciones, o sea, seleccionamos todas las notas. Entonces, de todas las notas queremos que nos calcule el del aula C, que está en la celda G20, y los rangos a utilizar para poder sacar esos valores se encuentran desde la celda C7, que sería de C7 desde acá, hasta G15. Le decimos aceptar. Y acá ya les va a mostrar a ustedes el valor del promedio para la clase C. ¿Ok? Entonces, ahí ya van a tener ustedes realizado esta parte ya del ejercicio y ahora lo único que les va a faltar, ¿verdad? Ahora lo único que les va a faltar es determinar, en este caso, es determinar, hallar para un alumno, ¿verdad? Hallar la clase y la nota para un alumno y que ese alumno se llama Raúl, ¿ok? Entonces acá ya nos pide utilizar una función que sería la función de buscar B, ¿verdad? Para determinar, en este caso, la clase, ¿verdad? ¿Qué clase pertenece Raúl y qué calificación tiene Raúl? Entonces, para la clase le decimos, nuevamente acá ya vamos a usar la función de buscar B y acá le vamos a decir, para la clase de Raúl, vamos a seleccionar la función fx, le decimos, buscamos la función buscar B, si no encuentran, escriben en la parte superior, buscar B, seleccionan. Una vez que encuentran, les pregunta cuál es el valor buscado. Este es el valor que estamos buscando. ¿Cuál es la matriz, verdad? Con el cual van a trabajar ustedes. La matriz con el cual van a trabajar ustedes es esta. Pues vamos a seleccionar la matriz. Vamos a seleccionar completo. ¿Dónde está? Este es una, este es dos. En este caso, acá tenemos el nombre del alumno, la clase, la orientación, ¿verdad? Que es la letra, y la nota. Entonces, valor buscado dijimos que era Raúl. Vamos a seleccionar. Matriz de la tabla es todo esto. Ahora, ¿qué nos dice el indicador? Entonces, ¿cuál es el indicador que queremos determinar? En este caso sería a qué columna pertenece lo que queremos encontrar de Raúl. Lo que nos pide es determinar la clase. Entonces, este sería columna uno, columna 2. Decimos que va a ser columna 2. ¿Ya? Porque lo que queremos determinar de Raúl es a qué clase pertenece. Entonces, indicador de columna 2. Y el rango es definir si va a ser falso o verdadero. Entonces, falso serían para aquellos valores que no coincidan, ¿verdad? Es un valor lógico, donde nosotros vamos a poder encontrar que el valor que se aproxima a él, por tanto, sería verdadero, o omitirlo en el caso de que sea falsa. Entonces, en este caso, vamos a decir que el valor buscado va a ser 0, o sea, que sea falso. Entonces le decimos aceptar. Entonces acá nos dice que Raúl pertenece a la clase C. Si buscamos Raúl, vieron, pertenece a la clase C. Pero ¿por qué definimos que pertenece a la clase C? Porque dijimos que el valor que queremos que encuentre de Raúl se encuentra en la columna 2. Por tanto, sería la columna clase, ¿verdad? Sería columna 1, columna 2. Ahora, cuando vamos a trabajar con el tema de las notas para Raúl, ya sería en la columna 1, columna 2, columna 3 y en la columna 4 de Raúl. Entonces, si vamos a aplicar nuevamente la función buscar B para que determine en la parte de notas de Raúl, tenemos que definir que va a ser en la columna 4. Y acá aplicamos la misma función nuevamente, seleccionamos la celda que queremos calcular, le decimos función fx, buscar B, seleccionamos
y nos pregunta, valor buscado, ¿qué valor buscado tenemos nosotros? Es la del valor, en este caso sería la de Raúl. Por tanto, selecciono el valor que estoy buscando, que se encuentra en la celda G24. La tabla de donde voy a sacar, en este caso, la información para calcular es esta. Por tanto, selecciono completamente todos los valores. ¿Ya? Todos los valores, tanto los nombres como las clases, la orientación y las notas. Ahora, el indicador de columna que quiero que me muestre una vez que determine la información, ¿cuál es? En este caso sería la columna 4. ¿Por qué? ¿Por qué la columna 4? Porque estoy buscando notas. Y notas se encuentra en la columna 4. Este es Pablo, se encuentra en la columna 1, que es alumno. Clases se encuentra en la columna 2, que es las secciones, ¿verdad? Que sería A, B y C. Orientación ya depende en este caso de las carreras y de letras ciencias, que se encuentra en la columna 3, y las notas que se encuentran en la columna 4. Por tanto, el indicador de columna que quiero encontrar de lo que estoy buscando arriba se encuentra en la columna 4. Y el rango me dice si es qué valor lógico va a ser, si va a ser falso o verdadero. En este caso voy a decir que sea falsa y que me demuestre el valor que va a calcular. En este caso, quiero que me muestre el valor que corresponde a Raúl. ¿Ya? Quiero que me muestre aquel valor que sea el exacto. Eso es lo que quiere decir. Y si no encuentra el valor, me va a decir que es falso. Si no encuentra un valor de notas de Raúl, me va a decir entonces que es falso. Eso es lo que significa esto. Entonces, voy a seleccionar y acá ya me dice que el valor buscado de Raúl, que es esta sección que estábamos buscando nosotros acá, se encuentra primero en la clase C y su nota es 8,5. Vamos a corroborar. Dentro de este número tenemos el valor de Raúl, que se encuentra en la sección C, en la clase C, y tiene una nota de 8,5. 8,5. ¿Ok? Y ahí ya tenemos nosotros, este ejercicio de 8 vamos a trabajar después, y ahí ya tenemos nosotros desde el 1 hasta el 7 realizado el cálculo de nuestra matriz. Entonces, esos son los valores, ¿verdad? Con el cual nosotros vamos a estar trabajando en nuestra siguiente clase. Entonces, les voy a compartir este material para que ustedes puedan ejercitarse y también les voy a compartir la presentación donde se encuentran las funciones para que ustedes puedan ver. ¿Ok? Entonces, sin más, les deseo un excelente resto de jornada. Voy a compartirles este material para que ustedes puedan practicar en sus casas también. Y entonces les voy a dar la sección de donde está el ejercicio resuelto para que ustedes puedan mirar, ¿ya? Y puedan ir practicando de a poco. Duda que ustedes tengan, en la siguiente clase vamos a poder estar trabajando y entonces así ir saldando dudas. La única forma para poder aprender estos ejercicios es que ustedes vayan haciendo y vayan haciendo de a poco, ¿ok? No es difícil, más que todo lleva práctica e identificar también después qué es lo que se solicita, ¿ok? Entonces, les deseo un excelente resto de jornada y vamos a estar en contacto. Chao, chao.